también tengan disponible su ID NetBeans o el ID con el cual van a trabajar, para que puedan seguir lo que yo vaya mostrando. Bien, voy a proceder a compartir mi pantalla de tal manera que ustedes puedan ir visualizando, y si hay alguna consulta que quieran realizarlo, por favor interrumpan nomás, ¿sí? No hay ningún problema en ese sentido. Yo lo que voy a hacer es, como les había comentado ya el día jueves, voy a empezar a hacer una introducción fuerte a lo que es ya la creación de los RES. Y habíamos habíamos conversado de que una de las fortalezas que tenemos que nosotros ya desarrollar o tener como base era las buenas prácticas de desarrollo de sistemas, ¿sí? Les pediría que muteen sus micrófonos si es que no van a hablar, porque si no se genera un poco de barullo. Bien, a lo que quería llegar, señores, es que vamos a iniciar desde el vamos la creación del REST, respetando esa política de buenas prácticas de desarrollo. Entonces, ¿qué fue lo que yo les pasé a ustedes? Les pasé dos archivos que normalmente son utilizados para la famosa conexión a un motor de base de datos. Pero esa conexión a un motor de base de datos ya viene incorporada con una clase que nos va a permitir a nosotros parametrizar los tipos de motores con los cuales nosotros queremos trabajar, de tal manera a que la misma conexión de base de datos nos sea de utilidad para poder conectarnos a un motor de base de datos, sea Postgres, o otro que sea MySQL, otro que sea Oracle, otro que sea MariaDB. O sea, el motor de base de datos en este caso no debería de ser un impedimento para nosotros. Sí, es meramente sería más adelante cambiar un parámetro, y cambiando ese parámetro nosotros ya tendríamos que estar conectados a uno u otro motor de base de datos sin tener que entrar a codificar nuevamente, sin tener que entrar a modificar nuestro código de conexión. Lo que nosotros deberíamos de hacer es solamente cambiarle el parámetro. Es decir, ahora me conecto a Postgres, ahora me conecto a MySQL, ahora me conecto a Oracle. Sería esa nada más la instrucción que nosotros deberíamos de estar realizando. Entonces, para lograr eso es lo que yo les pasé, esos dos archivos. Y lo que quiero hacer es explicarle el funcionamiento de esos archivos para que se pueda entender. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla, señores. Bien. Yo tengo aquí mi ID NetBeans. Lo que yo siempre les recomendaba a los alumnos es que ustedes vayan creando un directorio único en el cual van a trabajar. En mi caso, yo creé una carpeta denominada UTIC Sexto 2020,
Y aquí creé una carpeta denominada laboratorio res. Esa carpeta del laboratorio res es la que yo voy a estar utilizando para poder alojar todos los archivos referentes al proyecto. ¿Sí? Si se fijan, yo aquí tengo mi conexión BD, que es el mismo archivo que yo les pasé a ustedes. ¿Sí? Voy a descomprimir esto y van a encontrar que al descomprimir esto son dos clasecitas Java. ¿Sí? Entonces eso es lo que con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para poder crear un proyecto REST, meramente yo tengo que generar un nuevo proyecto, y no es necesario que yo genere un proyecto. O sea, el IDE NetBeans en otras versiones ya te da la opción de generar un proyecto REST. Pero ¿qué es lo que sucede cuando cuando crea el proyecto y le dice al IDE que ya te cree el proyecto REST? El IDE por detrás o asume esa responsabilidad de configurarte todo lo necesario para que tu proyecto REST ya esté disponible para su uso. Y lo que nosotros queremos hacer es entender qué archivos tenemos que tocar para que un proyecto se convierta en un proyecto REST. Es decir, nosotros no vamos a darle esa responsabilidad al IDE. Más bien nosotros vamos a crear un proyecto desde cero y luego nosotros vamos a configurar lo necesario para que ese proyecto se convierta en un proyecto REST. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir aquí, un proyecto Java Web Application. ¿Por qué tiene que ser un proyecto web? Porque esto tiene que estar alojado en un servidor normalmente, ¿verdad? Y entonces los archivos que están alojados en los servidores web son archivos .war normalmente. Y los archivos, así como nosotros conocemos archivos .rar, que son los ejecutables de los escritorios, estos serían los ejecutables pero a nivel de web. Entonces crearía yo un proyecto web normal, web application normal, le diría siguiente. Aquí es donde yo tendría que direccionar la creación del proyecto a la carpeta en donde nosotros estuvimos diciendo que creamos el proyecto. Era UTIC 2020 laboratorio REST. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, el nombre de mi proyecto se llamaría laboratorio REST. Le doy siguiente. Cuando yo tenga que desplegar esto, ¿con qué servidor de aplicaciones voy a hacerlo? Voy a hacerlo con el Glassfish, voy a hacerlo con el Tomcat, o voy a hacerlo con otro servidor que ustedes tengan. Existen hoy en día como los de JBoss. También existen otros que soportan aplicaciones Java. Aquí lo importante es que tenga la compatibilidad para poder desplegar aplicaciones Java. Entonces yo normalmente utilizo el Glassfish porque es el con el que empecé a trabajar desde el primer momento y normalmente no tuve problema. También se puede usar sin problema el Apache Tomcat. Ambos nos va a funcionar de la misma manera. Esto prácticamente va a depender un poco del alumno, ¿sí? Si ustedes quieren usar uno u otro, lo pueden hacer. Si ustedes el día de mañana quieren cambiar el servidor, es cuestión de configuración nada más. Eso se selecciona el proyecto, se hace clic derecho, se va a propiedades del proyecto y se cambia el servidor con el cual se va a desplegar el proyecto. Así de sencillo. No es que desde el primer momento yo tengo que definir ya mi servidor web, porque o si no con el tiempo ya no lo voy a poder cambiar. O sea, no es esa la situación. Es totalmente independiente el proyecto al servidor. Yo tengo que elegir con qué servidor ir desplegando nada más. Habiendo dicho eso, habiendo aclarado eso, elijo mi Glassfish, le doy siguiente
Estos son todos frameworks. Yo no voy a utilizar ningún framework porque de hecho yo no voy a tener una interfaz gráfica de usuario. No sé si recuerdan que yo les había dicho en la sesión anterior que una de las características de una aplicación REST es que no va a contar con una interfaz gráfica de usuario. Una aplicación REST es un programa que se aloja en un servidor y se comunican con otros programas. Entonces no se comunica directamente con el usuario. El usuario de una aplicación REST vendría a ser otro sistema, otro programa, otro REST, por ejemplo. Entonces aquí yo no selecciono absolutamente nada y le doy terminar nada más. Una vez que el IDE les haya dicho a ustedes que ya fue creado todo, normalmente como estamos hablando de una aplicación o una configuración para un proyecto web, siempre les va a crear un HTML de bienvenida para que ustedes puedan contar ya con lo necesario para poder testear si funciona o no funciona, ¿sí? Aquí está el laboratorio REST. Esta es la distribución. Webpage sería la ubicación o el sitio en donde yo tendría que poner todos los archivos que tengan que ver con mi frontend. Que sería frontend, sería todas aquellas tecnologías visuales: HTML, CSS, JavaScript. Y source package sería la ubicación en donde yo tendría que poner todas aquellas configuraciones o todas aquellas tecnologías, aquellos archivos necesarios que tengan que ver con el backend, que serían aquellos que se van a alojar, o sea, que van a estar siempre ejecutándose del lado servidor. Son como dos mundos, ¿sí? Front-end son tecnologías que se ejecutan del lado cliente y back-end son tecnologías que se ejecutan del lado servidor. En este caso, del lado servidor, nosotros lo que vamos a tener, lo que se va a ejecutar, ¿qué va a ser? Van a ser nuestras clases construidas en el lenguaje Java. Y esas clases finalmente se van a convertir, el conjunto de dichas clases va a ser nuestra aplicación REST. Entonces nosotros en el webpage prácticamente no vamos a trabajar, siempre va a ser en el source package. Bien, aquí es donde tendríamos que nosotros copiar el, el paquete que fue resultado de la descomprimión o de haber descomprimido nuestra conexión BD. Este paquete lo podría copiar y lo traslado directamente en esta ubicación, en source package. Sería como un control C, control V nada más. Y aquí ya tendría ya mis archivos, mis clases. Aguardo un rato para que puedan hacer también ustedes. Si hay alguien que quiera hacerme alguna consulta hasta este punto, también lo pueden hacer, señores. Escucho. ¿Qué versión de IDE vos tenés? 8.0. En realidad lo que yo creo que está pasando ahí es que la versión de tu IDE que te descargaste solamente para la creación de proyectos de escritorio Java Desktop. Entonces vas a tener que descargarte la versión que es para aplicaciones web también.
desde la, desde la página del IDE, de NetBeans en sí, vas a entrar y cuando te vas a download te va a aparecer luego un cuadro donde te digan todas las tecnologías que van a ser útiles para, o sea, que se van a poder ejecutar con ese IDE. Y ahí tenés que seleccionar aquellos que te digan HTML, JavaScript, PHP, o sea, son todas esas las tecnologías que pueden ser utilizadas con ese IDE. Y probablemente lo que vos hayas seleccionado o descargado en aquel momento es el IDE que solamente te permite hacer aplicaciones de escritorio. Entiendo. Sí, sí, sí. Estoy entrando también ahora. Esta es. No sé si pueden visualizar mi pantalla. Y probablemente el que el compañero se descargó fue esta versión. Esta primera que dice Java SE, que solamente nos permiten hacer tecnologías hasta este nivel. O sea, crear programas hasta este nivel. Entonces, el que nosotros tendríamos que descargarnos es este último, porque este último es el que ya nos permite a nosotros hacer programas inclusive en PHP, en C, C++. Nos dan todos los servidores de ejecución. Acá están el Glassfish, está el Tomcat. Entonces lo que tendrían que hacer aquellas personas que cuando le dieron clic derecho crear nuevo proyecto no pudieron localizar el archivo web, tendrían que descargarse esta versión. Bueno, eh, el punto aquí es que hoy ustedes tienen que tratar de ponerse al día. Si no importa que ahora mismo no puedan seguir en tiempo real, vamos a decirlo, porque hoy recién empezamos, ¿sí? Así es que hoy subsanamos estos problemas y lo van a poder seguir. Y aparte recuerden que esto se está grabando, entonces van a poder tener acceso a las grabaciones y ya van a poder darle seguimiento. Bien, continuamos. Señor, un saludo. Te escucho. Yo les puedo pasar eso en el grupo. Yo tengo... yo- sí, cada uno tiene que tener una cuenta para descargar algún programa. No hay problema, les paso, sin problema. Bien, continuamos. Una vez hecho el copiar y pegar, aquí también hay un punto importante que tienen que tener en cuenta, es el tema de la distribución de visualización. Si ustedes se fijan en otros proyectos, mientras más grande sea su proyecto, mejor es tener una distribución de este estilo. ¿Cómo yo consigo la distribución de este estilo? Tengo que hacer un clic derecho sobre este sector fuera del proyecto. O sea, el punto es no seleccionar ningún proyecto. Hago un clic derecho, voy a la última opción que es visualización de los paquetes, y entonces el que está por defecto es la lista. Entonces al cambiar a la lista, normalmente tenemos una visualización diferente, nos muestra todo así a nivel de paquetes. Y cuando yo tengo un paquete dentro de otro paquete, nos va a mostrar eh, un poco desordenado, por decirlo así. Visualmente nada más eso afecta
al orden nada más, ¿sí? Entonces si ustedes, porque esta es la visualización por defecto que les trae el IDE. Si ustedes quieren cambiar, entonces ya les explico ya cómo cambiar. Seleccionar, no seleccionar el proyecto, clic derecho, última opción, visualización de paquete, y lo ponen en formato de árbol. Entonces al hacer ese cambio, todo les va a aparecer así: carpeta, subcarpeta, y si dentro de esta carpeta tienen otra vez otra subcarpeta, nuevamente le va a aparecer subcarpeta. Entonces eso era lo primero que le quería mostrar. Bueno, y ahora sí, primero tendría que yo mostrarle la famosa clase conexión. Esta famosa clase conexión, repito, no está, no es muy diferente a la que ustedes ya conocen, a las que ustedes ya utilizaron en algún momento en sus proyectos de lenguaje o de talleres, ¿sí? O de tesis. Tiene un objetivo. Ese objetivo es gestionar la conexión contra algún motor de base de datos. Pero la idea es que cuando ustedes quieran migrar de un motor a otro motor de base de datos, no se encuentren con múltiples modificaciones que realizar. Eh, Ese siempre es un poco un talón de Aquiles a nivel de desarrollo, ¿verdad? Muchas veces nosotros no planificamos una buena base, y con el tiempo el proyecto va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega a un punto en donde se empieza a agrietar los proyectos, en el sentido de que yo tengo que hacer mantenimiento y encuentro que tengo que tocar muchos códigos, no estoy encontrando no estoy recordando el uso que le di a tal clase, no estoy encontrando tal clase, no recuerdo por qué le di el nombre a esa clase, no entiendo qué significa tal clase. O sea, son diferentes situaciones que se va generando, ¿verdad? Entonces, mientras más crezca el proyecto, más difícil se va a volver nuestra labor como mantenedores de desarrollo de sistemas, o como, no sé, sale algún error y yo tengo que detectar ese error y corregir ese error. Entonces, por eso les decía, señores, que las buenas prácticas siempre es fundamental. Y bueno, y una de las buenas prácticas es justamente preparar nuestra aplicación desde el vamos, para que yo pueda migrar de un motor a otro sin mayores dificultades. Por eso es que aquí hay un método que se conoce como establecer conexión, y aquí hay un parámetro. Este parámetro es el que define con qué tipo de motor yo me voy a conectar. En este momento yo preparé solamente dos motores, el Postgres y el MySQL. Entonces yo tendría que setear estas opciones nada más. Quiero conectarme ahora al MySQL, tendría que volver a recompilar el proyecto, volver a levantar, en este caso si ya tengo en el servidor, y ya en teoría el proyecto ya estaría conectado a otro motor de base de datos. Si quiero volver atrás, bastaría con venir a este punto, seleccionar el parámetro deseado, volver a compilar, volver a levantar. Debería de ser esos cambios nada más lo que tendríamos que nosotros hacer, no entrar a codificar y modificar nuestro método de conexión, o peor aún, no tener que crear otras clases, porque también he visto programaciones en donde hay una conexión para un motor 1, conexión para motor 2, conexión para motor 3, conexión para motor 4. Entonces nos llenamos de clases en forma innecesaria, porque todas las clases finalmente van a tener un objetivo común: la conexión o la gestión a un motor de base de datos. Entonces la idea es este tipo de programación. Entonces yo aquí tendría que hacer el seteo nada más del parámetro, a qué motor me voy a conectar, y luego el método de establecer conexión es el que va a gestionar primeramente una cadena donde va a tener los datos para conectarme. Estos datos va a recuperar de otra clase.
Recuerden que esta es la clase en donde yo voy a gestionar la conexión, pero tiene que haber otra clase en donde se tengan alojados los datos de conexión. Por eso es que aquí directamente yo estoy diciendo tipo motor BD, que sería el nombre del parámetro que yo aquí acabo de asignar, tipo de motor BD, punto, y ya con los métodos get yo estoy recuperando el get motor BD, que sería el método que probablemente por el nombre ya hago referencia de que me tendría que recuperar el nombre del motor de la base de datos. El get host me va a recuperar si es local, si es localhost o si es algún número de IP, el nombre de la base de datos al cual me voy a conectar. Entonces todos esos datos se acumulan, se concatenan, se va concatenando y se crea una variable URL, ¿sí? Una cadena de string URL. Esta cadena de string es la que nosotros finalmente usamos aquí, en donde tenemos la famosa clase Driver Manager Get Connection. Entonces esta es la que gestiona realmente la conexión con estos datos previamente que se recuperaron, con el usuario de la base de datos y la clave de dicho usuario. Esta primera línea es la que verifica si el controlador se encuentra como parte del proyecto. El controlador sería el jar del JDBC que nosotros tenemos que tener. Si nosotros nos conectamos a un Postgres, tenemos que descargarnos el JDBC para Postgres. Si trabajamos con el MySQL, el que es para el MySQL. ¿Sí? Entonces esta primera línea verifica si ya se incorporó eso al proyecto. Si esto fue exitoso, pasaría a la siguiente línea. Entonces con estos datos se gestiona la conexión. Si la variable conexión es igual a nula, evidentemente eso implica de que hubo algún error, o ese error posiblemente sea que algunos de los datos están en forma incorrecta. Si la variable conexión es diferente que null, entonces yo asumo de que la conexión ya fue exitosa. Entonces esto tendría que moverlo aquí debajo del catch para que si hubiese algún error él me muestre, porque si se quedaba aquí nada más solamente iba a imprimir cuando aquí no hubiese algún error. Si por ejemplo este hubiese lanzado una excepción, no va a llegar hasta esa línea, va directamente al caps, y después del caps, como yo no tengo un system out print, entonces no voy a poder visualizar cuál es el error. Entonces en sus archivos también les pido que muevan esa línea al último. Entonces si la variable conexión es diferente que nula, nosotros ya asumimos de que la conexión fue exitosa. Si la variable conexión es nula, evidentemente hay un problema y que tenemos que subsanar. Esta variable conexión está declarada aquí arriba de tipo connection. Si se fijan, este método getConnection lo que te devuelve es un objeto de tipo connection, el mismo tipo del cual yo estoy declarando aquí arriba. ¿Sí? Por eso es que aquí yo puedo hacer una asignación. Recuerden que con el es igual, lo que yo estoy diciendo es asigname todo el resultado de esto, asigname a esto. ¿Sí? Entonces por eso es que aquí yo verifico si es nula o si no. Y fíjense que yo en algún momento digo obtener conexión, y ese método obtener conexión lo que hace es verificar si la conexión es nula. Quiere decir que todavía no se intentó establecer conexión, entonces él gestiona la conexión. Pero si la conexión es diferente que null, lo que hace es te devuelve ya el valor que contenga esta variable de tipo connecting. Esto trabajan así en forma conjunta. ¿Se entendió esto, señores? Este punto del seteo, de establecer conexión y de obtener conexión. ¿Alguien que tenga alguna duda?
ustedes tienen que tratar de hacerse la idea de que eh, ustedes tienen su famoso formulario de ABM que ustedes utilizaban en los talleres o que utilizaban en sus lenguajes de programación. De alguna manera ustedes gestionaban esa conexión a un motor de base de datos. Bueno, esa gestión es la que nosotros estamos diciendo aquí. Lo primero que nosotros hacemos es establecer la conexión al motor y seteamos qué tipo de motor. Lo siguiente es, se le invoca a este método establecer conexión, que es el que se encarga de recuperar los datos que tiene el tipo de motor. Él recupera esos valores. Y luego de haber recuperado eso, yo tengo un método mediante el cual yo en cualquier momento puedo decir: "Oh, necesito la conexión. Necesito la conexión por algún motivo, porque normalmente lo que se hace es se abre y se cierra la conexión. Yo aquí abajo tengo un método de hacer abertura y cierre de conexión, ¿sí? Entonces yo realizo una conexión, realizo una operación, sea de transacción o sea de consulta, y una vez que termine la operación tiendo a cerrar esa conexión. Entonces cuando yo necesito a través de esa conexión, lo único que tengo que hacer es invocarle al método obtener conexión. Entonces ese método de obtener conexión lo que va a hacer es va a verificar si previamente ya no se encuentra abierto. Si ya se encuentra abierto, te va a devolver nada más la referencia de esa clase, de ese objeto. Pero si el objeto es nulo, lo que va a hacer es en ese momento te va a gestionar una conexión nuevamente y luego te va a devolver esa conexión. Ese es el uso que nosotros le damos a estos métodos, ¿sí? Y este método transacción que dice aquí es para poder manejar las transacciones SQL. Las transacciones SQL son aquellas operaciones de índole SQL que alteran datos de una tabla. ¿Cuáles son aquellas operaciones que alteran datos? Un insert altera un dato de una tabla porque agrega datos. Un update altera datos de la tabla porque evidentemente modifican datos existentes. Y un delete también altera los datos porque elimina los datos de una tabla. Entonces, esas tres operaciones son conocidas como son operaciones de tipo transacciones SQL. Repito, porque lo que hace es modifican los datos de alguna manera. Entonces, cuando yo voy desde mi programa, voy a realizar una modificación de datos, una eliminación de datos o una inserción de datos, normalmente por seguridad tendríamos que nosotros iniciar una transacción y luego de finalizar los datos, luego de que se haya terminado dicha operación, se vuelve a cerrar la transacción. La transacción normalmente son propiedades que tienen todos los motores de base de datos. Todos los motores de base de datos cuentan con esta propiedad y esta propiedad por defecto está habilitado. O sea, es una responsabilidad de los motores de base de datos hacer los famosos comiteos de datos y los rollback. ¿Qué serían commit y qué serían rollback? Commit sería confirmación de transacción. Cuando la operación fue exitosa, confirmo dicha transacción. Y rollback sería deshacer lo que se hizo dentro de la última transacción. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que del lado del programa tenemos que controlar esto? Para poder evitar que alguna operación que modifica diferentes tablas tenga alguna falla. Por decirlo así, un ejemplo. Traten de idealizar el mundo de la famosa factura que ustedes tienen. Una factura de productos. Yo voy a comprar al super unos productos para la semana. Y evidentemente si hablo de ir a comprar unos productos para la semana, yo tengo un carrito o un canastito de productos. Tengo varios productos.
tengo durazno, tengo crema dental, jabón líquido. Hoy en día compro más alcohol en gel, compro más tapabocas, etcétera. Entonces yo tengo una cantidad X de productos, de artículos. Entonces recordemos que ese movimiento de factura no solamente afecta a una sola entidad, no solamente afecta a una sola tabla. La tabla factura realiza una inserción en la cabecera de factura, después probablemente en su detalle, después seguramente actualiza el stock de los artículos que se están vendiendo y después generan las cuentas. Si yo voy a pagar a crédito, generan las cuentas. Es decir, imagínense ese mundo en donde una sola transacción tiene que involucrarles a muchas entidades. Entonces, en estos puntos es donde es sumamente importante nosotros tener un control de transacciones. Porque, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, se van, el cajero o la cajera va pasando los artículos y por algún motivo se fue la luz, se cortó la luz, el generador no entró y se apagó el sistema. O hubo un error y no pudo registrar el artículo X. Pero como yo no estoy teniendo todo en una sola transacción, solamente ese artículo no se registró. Los demás artículos sí se pudieron registrar. Y casualmente ese artículo que se registró, yo quería llevar 200 unidades de alcohol líquido. Entonces quiere decir que 200 unidades de alcohol que sí se facturaron pero no se pudieron actualizar su stock, eso me va a generar un problema de inconsistencia de datos. Y así como esos ejemplos, las transacciones normalmente lo que hacen es verificar que todas las operaciones que yo vaya realizando en el medio, o sea, imagínense que ustedes habilitan una transacción acá acá por ejemplo, esta es la línea de código número 50. Esta línea de código número 50 empieza la transacción y aquí está todito las operaciones de insert, update, delete, o en este caso de insert, varios insert. Por ahí hay alguna update de los stop y en una de esas operaciones hay un error. Cuando encontramos ese error, nosotros automáticamente tenemos que hacer rollback, tenemos que deshacer la transacción y avisarle al sistema, ¿verdad? Hubo un error con tal producto, pero no permitir que continúe la transacción, porque eso con el tiempo va a generar problemas. Eso va a generar un error de inconsistencia de datos y después el sistema no funciona. Así que es lo que a veces se escucha, ¿verdad? Es lo que el usuario final siempre dice: el sistema no anda, el sistema no funciona. Entonces, por eso normalmente nosotros tenemos que controlar la transacción. Entonces, cuando hay un error en una de las operaciones que se realizan dentro de la transacción, ya se cancela eso. Pero si no hubiera ningún error, evidentemente lo que va a suceder es que eso va a ser exitoso y al final se tiene que hacer commit, se confirma toda la transacción. Y si no, se hace un rollback, se vuelve atrás. Y el motor de base de datos y las entidades que fueron afectadas dentro de la transacción no sufren ninguna modificación, quedan como si fuese que no pasó nada. Se hace un control Z, en otras palabras. Entonces, por eso es que está también aquí dentro de la conexión una gestión de transacciones. Y después está el cerrar conexión y un método que te devuelve nada más el mensaje que se genera cuando se trabaja con la conexión. Bueno, y eso es prácticamente todas las operaciones que se tienen dentro de lo que sería la clase de conexión de base de datos, o conexión BD en este caso. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? Sí, te escucho. Sí, 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 sí.
acá en libraries nosotros lo tenemos por defecto el JDK y tenemos al servidor que utilizamos, ¿verdad? Y aquí le das clic derecho, agregar de biblioteca. Entonces vos podés agregar la biblioteca que ya trae por defecto el IDE, que en este caso si querés el MySQL o el Postgres, lo tenés aquí por defecto. En mi caso es el Postgres, entonces le doy agregar librería y agrego la librería, ¿sí? Podés también descargarte el jar y le das clic derecho, agregar archivo jar y te ubicas en donde va a tener tu jar. Sí, y entonces sería esa segunda opción. Te vas al hacer clic derecho, agregar jar y te vas a la ubicación en donde están tus archivos. Bien, entonces una vez visto estos métodos, el siguiente punto es entender la función que cumple este que dice tipo de motor BD. Habíamos dicho que nosotros queríamos cambiar de motor de base de datos, tendríamos que hacer un seteo de parámetros nada más, de este parámetro a este otro parámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es ver realmente qué es lo que está codificado dentro de esa clase. Entonces puedo hacer un control click para posicionarme directamente a esta clase. Y en este caso fíjense que esta es una variante de una clase, es un enum, es una lista de valores constantes, ¿sí? Los enum en Java son listas de valores constantes. Acuérdense, señores, para que podamos entendernos bien, cuando no hagan alguna consulta, muteen su micrófono, por favor, ¿sí? Ahí está, muchas gracias. Entonces, en esta lista de tipo enum, yo lo que tengo es la lista de los tipos de motores con los cuales yo voy a trabajar y los parámetros que se le tiene que asociar o que se le tiene que asignar a los datos necesarios. En este caso, esta es la opción de Postgres y esta es la sintaxis que hace referencia a que este primer valor va a representar al motor BD. Este segundo valor representa al controlador. Este sería el orden que yo tengo que respetar. Este sería como si fuese que yo acá, por ejemplo, le pondría, a ver, este sería el valor 1, esto sería el 2, esto sería el 3, el 4, el 5, evidentemente el 6 y por último el 7. Entonces, para que ustedes no tengan mayores dificultades, entonces la variable motor BD ya tiene asociada un valor constante. Recuerden, los enum son valores constantes. Entonces esta variable BD directamente está asociada a este valor que dice Postgres SQL. Este segundo, ¿de dónde viene este segundo? Controlador. El controlador hace referencia a este valor. El tercero, es el nombre de la base de datos con el cual ustedes se van a conectar. Entonces, normalmente este no se cambia, porque estos son configuraciones del driver. Pero este sí, el nombre de la base de datos, evidentemente ustedes tienen que modificar. Tienen que poner el nombre de la base de datos que ustedes crean.
¿sí? Dentro de un rato vamos a crear una base de datos y vamos a venir aquí y vamos a modificar estos valores. El siguiente, el 4, sería el usuario de la base de datos. El 5 pasaría a ser la clave que ustedes utilizan, la clave del usuario con el cual se van a conectar, el puerto en el cual se van a conectar y finalmente el ambiente, si esto va a ser localhost o bien si va a ser algún servidor, si ustedes cuentan con algún servidor en algún dominio o solamente trabajan directamente en una máquina virtual y tienen alojado un servidor ahí. Bueno, ustedes lo que van a hacer es van a venir aquí y en vez de localhost tendrían que poner el número de IP de dicho servidor. Entonces, cuando el usuario selecciona, o mejor dicho, ¿no? Cuando el programador selecciona en la clase de conexión, selecciona el parámetro PostgreSQL, ¿qué es lo que sucede? El sistema, cuando quiere llamarle a los datos, le va a llamar a las variables get. Fíjense aquí que los get aquí están todos declarados, pero no así los set. ¿Por qué los set no están? Porque estos serían los valores set. Estos serían lo que reemplaza al set en este tipo de enum, en este tipo de archivo. Valores constantes. Y para que traten de ponerse en contexto nada más, recuerden que los set utilizados normalmente para asignación de datos y los get son utilizados para recuperación de datos. Entonces estos serían los set, serían las asignaciones de los datos. Esto, repito, a motor, ahí ya se queda la referencia, esto a la variable controlador, este valor a la variable motor, nombre, perdón, y así hasta llegar hasta el séptimo. Entonces estas variables ya cuentan con estos datos. Entonces cuando yo quiera acceder a dichos valores, yo tendría que de alguna manera poder setear el PostgreSQL y después acceder a los valores mediante los get. Eso es lo que está sucediendo aquí en la clase conexión. Lo primero que se hace es se setea. Una vez seteado que voy a trabajar con el PostgreSQL, aquí lo que sucede es que ya se selecciona por defecto esta opción. Y luego necesito los valores. Dijimos aquí le llamo yo al getMotorBD. Si yo hago un control click, getMotorBD devuelve el valor que contiene la variable motorBD. MotorBD, si se fijan, está en la posición 1. Como yo seteé PostgreSQL, la posición 1 me va a devolver esta opción, o este valor, mejor dicho. Vuelvo a repetir. En este caso, yo seleccioné o le estoy invocando aquí desde la clase conexión, le estoy invocando a getHost. Este método getHost, hago un control click, me posiciono dentro del MotorBD. getHost lo que hace es devolverme la variable host. Al devolverme la variable host está en la posición 7, y la posición 7 que me retorna, señores, me retorna este valor. Una vez más, hago getNombreBD. getNombreBD me va a retornar el valor de la variable nombreBD. NombreBD está en la posición 3. En la posición 3 me va a devolver este valor. Y así es como se trabaja con una lista de valores constantes, una lista de enum, en donde yo aquí puedo setear n cantidad de opciones, ¿sí? En este caso, para poder demostrar el ejemplo, yo preparé para el de Postgres y el de MySQL, ¿verdad? Si ustedes trabajan con otros motores y quieren hacerlo, quieren agregarle el del Oracle, quieren agregar el de otros,
y luego quieren compartir, también bienvenido sea, ¿verdad? Y si yo quiero hacer eso, basta con hacer crecer nada más esto, ¿sí? Va creciendo las opciones. Esto es, como esto es un archivo tipo una clase, esto es infinito, o sea, no hay un límite. Ustedes pueden tener aquí n cantidad de tipos de motores. Bien, y de esta manera es que yo seteo esos valores. ¿Se entendió, señores, esto? Bien, sí. Aquí hay un punto importante también que mencionar, que creo que no lo mencioné en la primera sesión. Si por algún motivo yo entiendo bien cuando el profesor explica, el profesor realiza los ejercicios, a él le sale todo bien, pero cuando yo me pongo a realizar los ejercicios y a mí me empiezan a salir errores, no tengo dudas, tengo consultas, eso se van a subsanar en la siguiente sesión. ¿Sí? Es decir, al inicio de la siguiente sesión, lo que vamos a hacer siempre es hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Pudieron realizar el ejercicio? ¿Pudieron replicar lo que nosotros estuvimos haciendo? ¿Tuvieron algún error? ¿Hay alguna consulta? O sea, ese tipo de situaciones siempre van a existir. De tal manera que ustedes en la siguiente sesión puedan hacer las preguntas y podamos, si es necesario, volver a mostrar. ¿Sí? Por ese lado, la idea siempre es que ustedes absorban bien el conocimiento para que esto ustedes luego lo repliquen. Entonces no hay problema en ese sentido también. No es porque ahora no se entiende y ya me quedo perdido en el tiempo. No es esa la situación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tendríamos que probar esto, ¿verdad? ¿Cómo yo tendría que probar? Tendría que crear. Yo tengo el famoso pgadmin para el de Postgres. Y a ver, creo que tenía todavía. Y tengo el SQL Job para el del MySQL. Pero lo voy a crear por etapas, ¿sí? Porque mi PC tampoco es que es muy potente que digamos, entonces a veces se me queda colgado. Tengo mi localhost. Voy a crear mi base de datos y mi base de datos se va a llamar laboratorio REST. Y como el Postgres no le gusta, bueno, yo tengo siempre el punto que Postgres las mayúsculas no son bienvenidas. Para la creación de las tablas normalmente siempre te marcan en un color diferente inclusive. Entonces, como a nivel de base de datos no hay la nomenclatura camel case, entonces la nomenclatura que se utiliza en los motores de base de datos siempre son palabras compuestas unidas con guión bajo. Creo mi base de datos. Y aquí está mi proyecto, mi base, laboratorio REST. Entonces, una vez que yo haya creado mi laboratorio REST, yo lo que tengo que hacer es venir hasta aquí, fijarme en qué posición tendría que modificar el dato. Nombre de base de datos. Nombre de base de datos sería aquí. Y en mi caso, y acá tendría que mover evidentemente porque se agrandó, ¿verdad? En mi caso, los siguientes datos yo no modificaría, porque el usuario con el cual yo me voy a conectar, yo siempre trabajo con el usuario Postgres. Entonces, usuario Postgres y mi clave es 1. Postgres, mi clave es 1. Mi puerto es el puerto por defecto que me asignó y mi localhost.
Entonces, eso es lo que también ustedes tendrían que hacer para poder replicar esto, ¿sí? Crear su base de datos y venir a hacer las modificaciones. Si ustedes usan otro usuario para su conexión, modifican el usuario. Evidentemente aquí en la posición 5 también tienen que modificar su clave correspondiente y verificar el tema de los puertos, qué puerto está asignado, porque hay veces que el puerto no es el puerto por defecto y en el momento de la instalación de tu motor de base de datos te asigna otro puerto. Entonces eso es importante también que lo verifiquen, porque si no, no van a poder conectarse. Entonces, una vez hecho ese cambio, yo lo que tendría que hacer es, tendría que crear de alguna manera una pequeña, voy a crear un paquete al cual le voy a denominar test. Este paquete que va a tener test, o sea, que va a tener de nombre test, lo que va a tener realmente es una clase que va a tener el método main, una clase común Java que contenga el método main. ¿Para qué? Para que yo pueda ejecutar eso, y esto va a ser denominado test también. Yo con este voy a testear todo lo que yo necesite testear. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesito testear? Mi conexión. Entonces, conexión. Esto voy a quitarle para que me pida el import. Voy a importar acá arriba, ya se importó. Entonces, conexión, voy a crear una instancia de conexión. Al crear la instancia de la conexión, automáticamente, porque está en el método constructor ya, el método o la invocación al establecer conexión, esto ya debería de estar conectado, ¿sí? Y el otro mecanismo era, una vez que yo instancie, en algún momento yo puedo cerrar conexión, ¿sí? Y en otro momento tendría que llamarle al obtener conexión nada más. Esos serían los métodos que se estaría utilizando. Utilizo toda la conexión, cierro la conexión, y una vez que quiera volver a obtener la conexión, le digo obtener conexión nada más, y ahí ya él en teoría debería de poder conectarme. Bien, voy a poner un punto de interrupción aquí y voy a hacer un seguimiento de paso a paso para que vean el funcionamiento de la clase. Pongo el punto de interrupción y en vez de hacer clic derecho ejecutar archivo, vamos a hacer un debug file, que es justamente ejecutar el archivo, pero con la salvedad de que cuando él encuentra un punto de interrupción, lo que va a hacer el programa es se va a quedar ahí parado, va a esperar a que nosotros le indiquemos si quiere visualizar un método, si quiere visualizar una clase, o si quieres pasar de línea en línea nada más. En este caso yo lo que quiero es visualizar el funcionamiento de la clase. Entonces, para poder entrar dentro de una clase o dentro de algún método, yo lo que hago aquí es presionar la tecla F7. Entonces F7 sería ingresar dentro de la clase. Ahora mismo yo estoy posicionado dentro de mi clase. Entonces, cuando ya estoy dentro de la clase y quiero pasar de línea en línea, tendría que presionar la tecla F8. Entonces aquí la primera verificación que se hace, y van a ver que conexión es igual a null. Esta condición es verdadera, por ende va a ingresar en la siguiente línea. Este método es el que nosotros habíamos explicado, que es el que gestiona la conexión. Entonces quiero ver cómo funciona este método, entonces tengo que hacer F7. Llegamos a F7 y fíjense que si yo me posiciono y selecciono tipo de motor y el motor medio, él lo que va a hacer es me va a mostrar, ahí le está mostrando,
Si se fijan al último está. Primero le dice tipo motor.getBD es igual a, entre paréntesis siempre le pone qué tipo de clase de datos es y después le pone el valor. En este caso la clase de datos es un string y el valor es el PostgreSQL. Si ustedes seleccionan el getHost, les va a mostrar localhost. Y si seleccionan el nombre de la base de datos, les va a mostrar en este caso laboratorio-res, que son los datos que nosotros previamente configuramos en el enum. Entonces aquí nosotros invocamos nada más ya. Entonces F8 y fíjense que aquí se generó la URL con los datos que se recuperó. Lo primero que hace el class for name es verificar el driver, si esto es exitoso. F8 fue exitoso, por eso no lanzó ninguna excepción. Y lo siguiente es utilizar la URL que se armó ahí arriba más el tipo de usuario, el get usuario, perdón, el tipo del motor, pero para recuperar la clave. Y una vez que tengamos esos datos, nuevamente F8 fíjense que la conexión ya es diferente que nulo. Si esto yo selecciono, la conexión es nulo, me aparece false. ¿Por qué? Porque la conexión sí fue establecida. Entonces F8 salta a este bloque, no hay ninguna excepción y el aviso me va a indicar de que la operación fue exitosa. Si yo quiero terminar la ejecución, puedo directamente con este botón o directamente la tecla F5. F5 lo que hace es termina por ejecutar el código. Entonces si yo me fijo en mi salida me dice aviso conexión establecida. Entonces con esto yo testeo o le estoy mostrando a ustedes que la conexión está trabajando como debe de trabajar y se está conectando, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que la primera conexión fue establecida con el motor de base de datos Postgres. Y ahora vamos a probar con el otro motor. Vamos a abrir mi MySQL. Voy a crear una nueva base de datos y esto va a ser creo mi nueva base de datos en MySQL. Tendría que llegar al tipo de motor y en vez de laboratorio SC sería laboratorio-res-MIB. Entonces mi usuario en MySQL es el root, mi clave es la misma y mi puerto es totalmente diferente, ¿sí? Mi driver es totalmente diferente, ¿sí? Ahora vamos a generar un error. Yo me olvidé de poner el driver. Voy a asumir de que estoy olvidándome y voy a ejecutar de esa manera. Entonces lo único que yo tendría que hacer es ponerle aquí MySQL. Al cambiar el parámetro aquí, todos estos métodos me deberían de seguir funcionando, pero me deberían de devolver valores correspondientes a la opción del MySQL. Entonces hago nuevamente, y esto ya voy a poner directamente aquí el punto de interrupción. Aquí puedo poner, para poner un punto de interrupción es un clic normal, clic izquierdo normal. Voy a test, clic derecho, en vez de ejecutar archivo directamente debug. Igual él va a quedarse ahí, ¿sí? Entonces
Si ustedes ahí se fijan, ya llegamos hasta este punto. Entonces aquí F7, y acá al posicionarme voy a encontrar MySQL como el motor con el cual me voy a conectar. El host en este caso va a ser localhost, y en este caso el nombre de mi base de datos, F8. Y aquí es donde en teoría debería caer en una excepción. Ahí cayó en la excepción. ¿Por qué? Porque me dice que el controlador del MySQL.jdbc.driver no exception, no fue una exception, no se localizó, fue objeto nulo. ¿Sí? Entonces eso es un error provocado para que ustedes se fijen de que esta línea sí está cumpliendo su misión. Entonces, cuando quieran cortar esto directamente en este botón, en esta opción de finalizar sesión del depurador, le llaman, ¿sí? Depurador sería lo que estamos haciendo, un debug. Entonces, clic derecho sobre librerías, agregar biblioteca, y tendría que elegir el driver del MySQL. Nuevamente clic derecho, debug, F7, vamos a ver, ahí le dimos F8, tarda unos segundos, y ahora mismo ya no pasó que cayó en excepción. Eso porque esta línea ya fue exitosa, ya su misión es verificar que el driver se encuentre como parte del proyecto. Cuando esta línea verifica que esto ya forma parte del proyecto, ya pasa nada más a la siguiente. Y la siguiente lo que hace es gestionar la conexión ya, pero con datos del MySQL. Entonces F8, ¿la conexión es nula? No, la conexión es diferente que nula. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la conexión ha sido establecida. Y la conexión fue establecida, pero ¿dónde? En el motor MySQL y en el del Postgre en este caso. Si yo quiero probar si realmente funciona mi conexión, voy a cambiarle, voy a generar un error de sintaxis. Entonces, a propósito, vengo acá, le cambié el dato, vuelvo a hacer un debug, F7, el tipo, y acá me recupera el nombre de la base de datos. Bueno, fíjense que ahí está el error. Mi base de datos tiene la denominación de laboratorio-res-m, cosa que yo sé que es falso, ¿verdad? F8, esto va a pasar sin mayores dificultades, pero cuando lleguemos hasta este punto cayó en una excepción, y esa excepción me va a indicar de que el nombre de la base de datos es incorrecto. F8 va a imprimir en consola y ahí me dice error durante la error durante la conexión a la base de datos, y ahí me dice que este dato es incorrecto. Entonces con eso yo puedo tener una pista de cuál es el problema. Vengo aquí y me percato de que me descuidé y que hubo un error de sintaxis. Entonces clic derecho, ejecutar, ya lo puedo hacer ejecutar directamente de forma rápida, de tal manera que ustedes visualicen esto, ¿sí? Se conectó ahí sin problema, y si quiero cambiar nuevamente pongo el del Postgres, y para que vean de que también si modifico algún dato del Postgres me va a dar un error.
Clic derecho. Ahora me debería dar un error porque yo modifiqué el parámetro. Yo ahora me quiero conectar al Postgres. Y ahí me dice que el intento de conexión a la base de datos falló. Fíjense que son diferentes los mensajes que te lanza dependiendo del motor. Yo ahora me volví a generar un error en el del MySQL y ahora vuelvo a setear el del MySQL. Clic derecho, ejecutar. Y el error del MySQL te indica dónde está tu error, ¿sí? O sea, te indica qué dato es el que no está pudiendo localizar. Sin embargo, el del Postgres es diferente. Yo hago esto para que ustedes visualicen nada más que sí está funcionando nuestra gestión de conexión en un momento a un motor y en otro momento a otro motor. Esto es del Postgres. Bueno, y entonces ahora puedo volver a poner bien el del Postgres. Vuelvo a mi test, le doy a ejecutar archivo y mi conexión ha sido establecida en forma exitosa. Así es. Bien, ¿se entiende, señores, el punto? ¿Hay alguna consulta sobre esto? ¿Algún comentario? Te escucho. Sí, así mismo. Sí, sí, entonces lo que tenés que hacer es tenés que agregar el puerto acá. Sí, sí, podemos googlear eso y era, se le agregaba antes del motor, antes del nombre creo que era, después el localhost y es, sí, creo que tenía que ponerle dos puntos, slash y el puerto, y si no es dos puntos es directo al puerto el valor. Pero sí, dale. Yo no tuve ese problema porque estaba por defecto nomás, pero en algún momento ya tuve ese inconveniente, por eso ya había habilitado la variable puerto también, para que cuando se tenga ese inconveniente se pueda recuperar los valores correspondientes. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, ¿qué les parece si hacemos una pausa de unos 15 minutitos para que ustedes puedan probar eso? Y si ya tienen algún error, entonces ya tratamos de subsanar eso.